Continuamos con polinomios y en esta segunda parte vamos a ver operaciones entre polinomios, el significado y el cálculo del valor numérico y el teorema del resto. Vamos a comenzar con las operaciones. Hay muchas de ellas que ustedes ya las venían haciendo, solo que sin saber que estaban trabajando con polinomios. Supongamos que nos dan los polinomios a de x, b de x, c de x y d de x. Si me piden sumar, por ejemplo, sumar o restar, ¿no? Vamos a suponer a más b menos d. Todo lo que tenemos que hacer es copiar los polinomios del mismo modo. Yo los puse entre paréntesis para que se distinga más y respetar las operaciones que me piden, ¿sí? Entonces, si yo cancelo los paréntesis, como ya lo sabemos hacer, nos va a quedar un polinomio así de grande, pero ahora lo que tenemos que fijarnos es qué términos podemos asociar. Por ejemplo, 8x cubo podemos asociarlo con menos 3x cubo. Cuidado, el error que hacen acá es que ustedes quieren sumar o restar términos de distinto grado y yo no puedo hacer eso, ¿sí? Para la suma y para la resta puedo asociar solo los monomios del mismo grado. Entonces, nos va a quedar 8x cubo menos 3x cubo igual a 5x cubo. Menos 5 más 2 menos 3. X cuarta más 6x cuarta, 7x cuarta. Menos x cuadrado, no tengo otro x cuadrado, entonces queda igual. Y menos 3x, como tampoco tengo un término lineal a los términos que tienen, que son de grado 1, se los suele llamar término lineal, como no hay otro, queda igual. Y esa es la suma y la resta de polinomios. Por eso digo que ustedes antes seguramente ya lo hacían, solo que sin saber que estaban trabajando con polinomios. Si tuviésemos que hacer, por ejemplo, c menos b, c que está aquí arriba y b acá, hago lo mismo, pongo c y pongo b, respetando la operación que me piden. A medida que nos vamos poniendo más cancheros, ya podemos directamente escribirlos, en este caso con los signos cambiados. Yo lo escribo así para que lo aprendamos paso a paso. Después cada uno va moderando la simplicidad con que lo escribe, ¿sí? Entonces, si cancelamos el paréntesis, acuérdense que al cancelar el paréntesis, si está precedido por un signo menos, es como que está multiplicando por menos 1. Entonces, todos los signos más y menos de dentro del paréntesis van a cambiar, ¿sí? Y ahora otra vez, tengo que fijarme qué puedo asociar. Fíjense, tengo x cuadrado y estos dos no tienen otro x cubo u otra x cuarta. Entonces, me va a quedar de ese modo. Esto es suma y resta de polinomios, ¿sí? Lo único de vuelta que hay que tener en cuenta es que puedo solo sumar y restar los monomios que tienen igual grado. Ojo, porque en realidad suma y resta en general lo hacen bien. El único error que cometen es este. Así que no hay mucho para recordar. ¿Tá? Continuemos. Si tengo, por ejemplo, d menos c, hago exactamente lo mismo. Copié d, está acá arriba, y tengo c que lo puse entre paréntesis para que vean el menos, ¿sí? Cuando cancelo el paréntesis, en este caso no tengo nada para asociar. Fíjense, este es el término lineal, es un monomio de grado 1. Este es el término independiente, es un monomio de grado 0. Y este es el término principal, que es un monomio de grado 2. No puedo sumar ni restarlos, porque son todos de distinto grado. Entonces, el ejercicio termina ahí. No traten de juntar todo, no tiene que darme el resultado un solo término, ¿sí? El resultado en cada una de estas operaciones dio un polinomio, pero no necesariamente
de un solo término. Entonces, llegamos acá y así lo dejamos. Vamos a ver la multiplicación. Ustedes ya esto lo hacían también, ¿sí? Tenemos la multiplicación expresada, lo podemos hacer como escribiéndolo como una fila, que es lo que ustedes habitualmente hacían. Recuerden que cuando un paréntesis se cierra y otro se abre, si no hay un signo en el medio, esto significa que hay una multiplicación. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es cada término del primer factor, multiplicarlo por cada término del segundo factor. ¿Sí? Así voy a hacer. Eso es propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma y a la resta. ¿Sí? Entonces, este x cuadrado se va a multiplicar por cada término, después voy a multiplicar 3x quinta por cada término, después menos 5 por cada término y al final x por cada término. ¿Qué tengo que recordar ahora? Que acá va a haber un producto de potencias de igual base. Entonces, por ejemplo, cuando me toque hacer 3x quinta por menos 2x cuadrado, voy a hacer más por menos, menos. 3 por 2, 6, y x quinta por x cuadrado es x séptima, ¿sí? Es la misma base, la x no cambia, pero el exponente ahora es la suma de los otros dos. Entonces, cuando hago toda esa multiplicación, me queda una expresión como la que se muestra. Ahora, yo no lo voy a dejar así porque en matemática no es que esto esté mal, pero en matemática también hay un modo de escribir y es, en este caso, asociando los términos que yo pueda asociar. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá tengo x cuadrado, también lo tengo acá y también lo tengo acá. Entonces, los vamos a ir asociando. 8x cuadrado con 10x cuadrado con menos x cuadrado. Entonces tengo, como son términos del mismo grado, todos son cuadrados, los puedo sumar y restar como vimos antes. Entonces 8 más 10, 18. Menos 1, 17x cuadrado. Después, vamos a ver el siguiente término. Menos 2x cuarta. Ustedes pueden ver así en general y decir, uy, acá hay este. Yo se los voy a mostrar en orden. El que no esté muy seguro todavía, trabaje en orden. Después solo se van a dar cuenta. Voy a seguir con este. Entonces me voy a fijar si hay otro x cuarta, ¿sí? Como no hay otro x cuarta, este queda igual, porque no le sumo ni le resto nada. Ahora vamos a ver qué pasa con x cubo. Si hay otro x cubo, acá hay otro. Entonces asocio esos dos. Menos x cubo, menos 2x cubo. Y esto nos da menos 3x cubo. Seguimos con x quinta. No hay otro x quinta. Entonces nos queda igual. Yo se los voy tachando así se fijan si queda alguno suelto. Vamos con x séptima. Revisamos y en los que quedan sin usar no hay x séptima, entonces queda igual. Vamos con x sexta, no hay otro, entonces queda igual. Vamos con el término independiente, tampoco hay otro, entonces queda igual. Y vamos con el término lineal, que es x a la primera, y hay dos, ¿sí? Entonces, 5x quinta más 8x, 5x más 8x, eso me da 13x. Esta es la forma en que ustedes venían resolviéndolo y está perfecto, ¿sí? Hay un modo de distribuir la multiplicación que a alguno quizás les sirva. A mí me parece que es mucho más, da más vueltas, pero igual lo vamos a ver. Fíjense, yo voy a escribir igual que una multiplicación común. Entonces tengo que hacer lo mismo, ¿sí? Es menos x y ahora lo voy a multiplicar por cada uno de los términos que está arriba, ¿sí? Así. Es lo mismo. Entonces voy a empezar x por menos x por x, menos x por x, menos x cuadrado. Menos x por 5, menos por menos más, 5x. Menos por menos, menos por más, menos, x por 3x quinta es 3x sexta. Y menos por más, menos, x por x cuadrado, x cubo.
Ahora vamos a multiplicar, hacemos el mismo procedimiento, pero ahora con menos 2x cuadrado, que en definitiva es lo que hicimos acá, ¿sí? Término por término. Menos 2x cuadrado, y tenemos que multiplicar por cada uno. Ahora, el primer término va a ser menos 2x cuadrado por x. Esto me va a dar más por menos 2x cubo. Entonces me voy a fijar aquí. ¿Hay algún x cubo? Acá. Entonces el resultado lo voy a encolumnar debajo de x cubo. Porque así después me simplifica, digamos, la suma. Hacemos menos 2x cuadrado. Ahora hacemos menos 2x cuadrado por 5. Menos por menos más 10x cuadrado. Entonces me fijo, ¿hay algún x cuadrado? Acá. Entonces lo escribo debajo. Después, menos 2x cuadrado por 3x quinta. Esto me da menos 6x7. Entonces me fijo y no hay x7. Entonces lo voy a poner fuera de esto, o al final o adelante, como prefieran, es lo mismo, ¿sí? Ahí. Y el último, menos 2x cuadrado por x cuadrado. Esto me da menos 2x cuarta. Me fijo y tampoco hay ninguna columna de x cuarta, entonces también la voy a poner suelta. Y ahora multiplicamos por 8. 8 por x, 8x. Me fijo, ¿hay alguna columna de x? Esta. Entonces lo voy a poner ahí debajo. Después, 8 por menos 5, menos 40. No hay ninguna columna que tenga términos independientes. Entonces, afuera. Después, 8 por 3x quinta me va a dar 24x quinta. ¿Hay columna de x quinta? No. Entonces, afuera. Después, 8 por x cuadrado me da 8x cuadrado. Me fijo, hay justo esta. Listo, ahí lo pongo. ¿Para qué lo fui ordenando así? Porque ahora tengo que asociar, igual que hicimos antes, tengo que sumar. Entonces, en lugar de estar buscando si este se repite o no se repite, ya los tengo en columna. Entonces, ahora voy a sumar, ¿sí? Y me voy a sumar en columna. Fíjense que ya los tengo ordenados. Entonces, me va a quedar 40 porque menos 40 porque arriba no tiene nada, ¿sí? Ahora, x quinta tampoco, es este solito. Menos 2x cuarta, menos 6x. Acá tengo en x cubo, tengo menos 1, menos 2, menos 3x cubo. X sexta no hay nada, queda igual. 5x más 8x, 13x. Y acá tengo todo en x cuadrado, menos 1, más 10, más 8, más 17x cuadrado. ¿Sí? Quizás es más claro para que vean algunos. A mí me parece que lo más práctico es escribirlo como fila y hacerlo como ya lo vienen haciendo, ¿sí? Pero bueno, les mostré otra manera. Vamos a continuar. Vamos ahora a hacer una división. La división, hay dos formas de hacerla. Una es la manera tradicional. Del modo tradicional, que es el que vamos a aprender ahora, yo puedo dividir cualquier polinomio, ¿sí? Después hay una regla que es para casos particulares. Vamos con la división tradicional. Yo voy a escribir mi polinomio que tiene que estar completo y ordenado. Se los voy a decir 28 millones de veces. Fíjense, ordenado este estaba 3, 1 y a la 0, pero faltaba el término cuadrado, no tengo x cuadrado. Entonces lo completé con x cuadrado, ¿sí? Con 0x cuadrado. No pongo la x cuadrado sola, porque la x cuadrada sola sería 1 y yo en realidad no tengo ninguna, así que es multiplicado por 0. ¿Y qué hago después? Voy a expresar la división. Listo. Entonces, en la división yo tengo que fijarme cuántos términos tiene el divisor. ¿Tiene 2? Entonces yo voy a trabajar en cada renglón o en cada vuelta con 2 términos, ¿sí? Si yo acá hubiese tenido 5 términos, bueno, no en este caso, hubiese tenido 3 términos, yo tenía que trabajar con 3. Y en la siguiente rueda también con 3. Como acá tiene 2, yo trabajo con 2 términos.
Entonces ahora lo que tengo que hacer es, divido los dos primeros términos, que son los mayores, digo primeros porque están ordenados, ¿sí? Los dos primeros términos, el dividendo dividido el divisor. Entonces acá no hay secretos. 8x cubo dividido 2x, más por más, 8 dividido 2, 4, y x cubo dividido x, acuérdense que acá es división, entonces el cociente de potencia igual base es otra potencia de la misma base, pero que los exponentes se restan. Entonces 3 menos 1 me va a dar el cuadrado. Y efectivamente me queda x cuadrado. Ahora, cuando yo tengo que como volver, desandar el camino, ¿sí? Yo tengo que hacer la multiplicación, pero de ese término que encontré, por los dos del divisor. Si hubiese tenido 15, por los 15. Entonces voy a hacer 4x cuadrado por 2x. Eso lo voy a escribir acá. Pero lo voy a hacer cambiado de signo para abreviar las cuentas, pues si no tendría que restar, ¿sí? Entonces cambio de signo. Entonces voy a hacer 4x cuadrado por 2x es 8x cubo. Cambio de signo, menos 8x cubo. Y lo mismo con el otro. 4x cuadrado por menos 4 me va a quedar menos 16x cuadrado. Cambio de signo, más 16x cuadrado. Entonces, ¿para qué hago esto? Para sumar. El cambio de signo lo hago para sumar, porque si no cambias el signo, acá tendría que restar. Es igual que en una división común, ¿sí? La idea es que se vayan cancelando por lo menos los primeros términos de cada ronda. Entonces, fíjense, 8x cubo menos 8x cubo, eso se me va. Y después, 0x cuadrado más 16x cuadrado, me queda 16x cuadrado. Y ahora la ronda vuelve a empezar, pero tengo un solo término. Y yo necesito dos. Entonces lo que hago es bajar el que sigue. Así como está, con su signo, ¿eh? Entonces hacemos lo mismo. Voy a dividir el primero por el primero. 16x cuadrado dividido 2x me da 8x. Pero al regresar tengo que hacer 8x por 2x y 8x por menos 4 cambiado de signo. Entonces me va a quedar 16x cuadrado y después 8 por 4, 32. Menos 32, cambio de signo, más 32. Y otra vez sumo. Fíjense que el primer término se me cancela y hago la cuenta para el segundo. Y ahora otra vez, tengo un solo término y yo necesito dos, ¿sí? Entonces bajo el otro y hago de vuelta los dos primeros. 6x dividido 2x, 3. Y ahora hago la multiplicación al revés, es decir, por todos, perdón, 3 por 2x y 3 por menos 4. Pero los cambio de signo, 3 por 2x, 6x. Cambio de signo, me va a quedar menos 6x. Y 3 por menos 4, menos 12. Cambio de signo, 12. Y otra vez sumo. Los primeros términos se me van y me queda el resto. ¿Cuándo termino la división? Cuando el resto es el polinomio nulo, es decir, que me da 0, o el grado del polinomio es menor que el grado del divisor. Fíjense, este es de grado 1 y este es de grado 0. Termino ahí. Si yo hubiese tenido acá uno de grado 8, en el resto, cuando yo llego a uno de grado 7, ahí terminé. ¿Sí? Esta es la división. Vamos a ver, yo les dije que había otra manera de dividir, pero que se llama regla de Ruffini. Pero esta división es posible cuando el divisor tiene la forma x más o menos un número. Hay un cambio, un ajuste que se puede hacer cuando el polinomio divisor no está normalizado. Es decir, si acá yo hubiese tenido, por ejemplo, 8x menos 3. Nosotros lo vamos a hacer siempre con polinomios normalizados. En el divisor
normalizado. El dividendo puede ser cualquiera. El divisor tiene que estar normalizado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tiene de bueno la regla de Ruffini, antes de empezar, es que toda la operación yo la hago usando solamente los coeficientes, solamente los números. Y después agrego en el resultado las X. Entonces quizás resulte más limpio, es como muy mecánico, ¿sí? Entonces, lo primero que hago es fijarme el grado del dividendo. Es de grado 3. Entonces yo tengo que tener otra vez completo y ordenado mi dividendo. Fíjense, 3, 2, 1, 0. Este está completo y además está ordenado. Si no hubiese estado ordenado, lo tengo que ordenar. Si no hubiese estado completo, lo tengo que completar. Entonces, lo que hago es escribir el divisor, pero una cosa, esto que yo acabo de escribir acá no es necesario que lo escriban. Yo los acostumbro a hacerlo para que vean, porque lo que importa es el número que va aquí abajo. Este número es el término independiente del divisor, cambio de signo, ¿sí? Yo ahí les escribí más 3, este más puedo no escribirlo, se los escribí para que vean que cambió el signo. Del otro lado, tengo que escribir los coeficientes del dividendo. Fíjense, 1, 2, menos 13, menos 6. 1, 2, menos 13, menos 6. Voy a revisar a ver si no me olvidé de agregar algo. Si un polinomio es de grado 3, tiene 4 términos. Siempre tiene un término más. Si es de grado 100, tiene 101 términos. Como este es de grado 3, tengo que tener 4 términos, es decir, 4 coeficientes. Fíjense que sí tengo 4. Entonces ahora empezamos con la regla de Ruffini. Vamos a trabajar con los coeficientes y con el término independiente del divisor cambiado de signo. La metodología, ahora lo voy a decir despacio, pero es, primero bajamos el primer coeficiente y después se multiplica, se sube, se suma. Se multiplica, se sube, se suma, ¿sí? Entonces, primero bajo el 1. El 1 o el número que haya tenido ahí. Y después tengo que hacer 3 por 1, 3. Lo subo. Y ahora sumo. 2 más 3, 5. Ahora, 3 por 5, 15. Sumo. Menos 3 más 15, 2. Otra vez. 3 por 2, 6. Sumo y me queda 0. ¿Sí? El procedimiento es siempre igual. Bajo el primer número y después multiplico y sumo. Multiplico y sumo. ¿Sí? Ahora, ustedes me van a decir, bueno, pero Dani, esto yo tendría que haber tenido acá un polinomio y acá veo 1520. ¿Sí? Me puede dar una división un número, pero no es el caso. Entonces vamos a ver cómo obtengo el cociente. El último número que me queda, ese es el resto. ¿Sí? ¿Y cómo voy a formar el cociente? Fíjense, Ruffini siempre lo podemos aplicar para los polinomios de grado 1. Entonces, si yo, como en este caso, tengo un polinomio de grado 3 y lo divido por uno de grado 1, voy a decir algo que no está exactamente bien, pero para que se entienda. X cubo dividido X, cociente de potencias de igual base, los exponentes se restan. Entonces el cociente me va a quedar de grado 2. Siempre me va a quedar de un grado menor. Si acá yo hubiese tenido un polinomio de grado 20, al hacer por Ruffini, el cociente hubiese sido de grado 19. Entonces, ¿cómo armo el cociente? Primero pongo, como dije, un grado menos. Yo se los escribo así, después ustedes van a tomar práctica y lo van a hacer más simple. El cociente es de un grado menos, ¿sí? Y me faltan los números. ¿De dónde saco los números? Los voy a sacar de acá. Entonces, el 1, el 5, fíjense que va con el signo, ¿eh?
y después el 2. Y ahí obtuvimos el cociente. Ruffini lo que tiene de vuelta es que es muy mecánico, pero lo bueno es que no trabajamos, al operar, no trabajamos con las incógnitas. Entonces, corro menos riesgo de equivocarme. Ahora, la contra es que solo lo puedo usar para los divisores de la forma x más o menos un número. Vamos a ver otra cosita más, valor numérico de un polinomio. Acá está toda la explicación, dice el valor numérico de un polinomio p de x para x igual a a, es decir, si yo tuviese un valor dado en x, es el resultado que se obtiene al reemplazar la variable por a y efectuar las operaciones indicadas en el polinomio. Dicho así parece re difícil. Lo que me están diciendo es, vos tenés un polinomio p de x, si tenés un valor para x, ponelo en el lugar de la x. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, vamos a empezar en realidad 3 ejemplos. Tenemos este polinomio a de x, que es igual a x por x menos 3. Entonces, ¿qué pasa si la x es igual a 0? Fíjense la escritura, donde antes estaba la x, fíjense, ahora está el 0. Eso significa que en el polinomio, donde antes estaba la x, tengo que poner 0. Entonces me va a quedar 0 por, y entre paréntesis, 0 menos 3. Esa cuenta me da 0. Si yo pusiese en el lugar de la x menos 1, tendría que hacer menos 1 por menos 1 por menos 3. Menos 1 por menos 3, menos 4. Por este menos 1 que está aquí adelante, 4. Lo que estoy haciendo es solo reemplazar la x por el valor que me están diciendo, ¿sí? Vamos a suponer que a mí me dan esta expresión solamente a de menos 2, me dan el polinomio y abajo me dice halle a de menos 2. Lo que tengo que ver es, donde antes estaba la x hay un menos 2, bueno, donde antes estaba la x tengo que poner un menos 2. Hago las cuentas y obtengo esos resultados. Yo les voy a poner los resultados para que ustedes los vean. Pueden ir resolviéndolos y los controlan, ¿sí? Estos son los resultados. Ahora, lo siguiente que quería preguntarles, que era lo más importante, es que nos vayamos adelantando algo. Fíjense, me piden que me fije a ver qué pasa con estos valores que yo calculé acá, que están las celdas en rosa, ¿sí? Fíjense, en el A de 0, yo tengo 0 acá, ¿sí? Entonces 0 por cualquier otra cosa, 0. Lo que me importa es este de acá, A de 3. Y fíjense, B de menos 2 y fíjense B de 3. Eso es lo que más me importa. Lo que dije antes de A de 0 es lo mismo que acá, ¿sí? Si yo tengo una expresión multiplicada por 0, listo. Miren estos tres. Fíjense, cuando yo encontré el valor numérico del opuesto, me dio 0. Es lógico. Si yo en lugar de x pongo 3, 3 menos 3, 0, listo. Si yo aquí pongo 3, 3 menos 3, 0, ni me molesto en hacer esta cuenta porque me va a dar 0. Y si pongo menos 2, como acá, si pongo menos 2 más 2, 0. No importa lo que me dé en el primer factor, también me da 0. Esto nosotros los vamos a usar un poquitito más adelante, no mucho más, pero lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan a mirar lo que tienen, ¿sí? Si yo les diese, no les diese toda esta tabla, simplemente les pidiese que me digan esta cuenta cuándo me va a dar 0, ustedes ya van a saber en 3 o menos 2. Menos 3, porque 3 menos 3, 0 y anula todo, y menos 2, porque menos 2 más 2, 0 y me anula todo, ¿sí? Necesitamos
polinomios, además de entender y demás y de ejercitar, es saber mirar. Vamos a seguir un poquitito más adelante. Como conclusión, si a mí me piden el valor numérico de un polinomio, entonces lo que me están pidiendo es que les dé el valor a la x que yo necesite o que me den. Acá me dieron 0, menos 1, menos 2 y 3. Pero puede ser en algún momento que yo necesite alguno en particular o pueda elegirlo al azar, eso depende del ejercicio. Pero el valor numérico es reemplazar la x todas las veces que aparezca por un número. Vamos a ver algo ahora que es el teorema del resto. El teorema del resto me dice que si yo tengo una división, pero el divisor es de la forma x más a, fíjense que este es la misma forma de divisor que Ruffini, ¿sí? El resto de la división es el valor numérico del polinomio para x igual a menos a. Aclaración. Decir menos a no significa decir que es un número negativo, significa que es el opuesto, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, 5, menos a es menos 5. Pero si yo tuviese menos 3, menos a sería 3, ¿sí? Entonces, a y menos a me dicen que son números opuestos. Entonces, el teorema del resto me dice, si vos tenés una división entre un polinomio y otro de la forma x más a, si haces el valor numérico del polinomio p para el opuesto de a, vas a obtener el resto. Vamos a ver. Pongo mi división, ¿sí? Entonces lo que hago es el cociente, que ya lo sabemos hacer con Ruffini, y el resto. Esto lo obtuvimos antes, cuando hicimos Ruffini. Vamos a ver, si yo hago el valor numérico, como me dice el teorema del resto, el valor numérico del polinomio, del dividendo, pero ¿qué valor le doy a x? El opuesto del término independiente. Cambia igual que Ruffini. ¿Qué significa esto? Que en mi polinomio, cada vez que vea la x, voy a poner 3. 3 al cubo más 2, 3 cuadrado, menos 13 por 3, menos 6. Está reemplazado acá. Hago la cuenta y el resto me dio igual, ¿sí? Si no me diese igual, estaríamos en problemas. Es una forma abreviada de encontrar el resto. Entonces, si a mí me piden la división completa, digamos, con todos los mecanismos y demás, tengo que hacer la división tradicional. Cuando yo tengo el divisor de la forma x más a, puedo aplicar la regla de Ruffini. La regla de Ruffini me da el resto y me da el cociente. Y todo el procedimiento está de algún modo ahí metido, toda la división. Pero lo importante es que yo de ahí saco rápidamente el cociente y el resto. Y si solo necesito el resto, entonces lo que hago es aplicar el teorema del resto. Veamos dos ejemplos. Tengo tres polinomios, p de x, q de x y r de x. Fíjense que para hacer las divisiones, p de x dividido q de x o dividido r de x, lo puedo hacer por Ruffini porque tienen la forma x más a, ¿sí? Entonces, vamos a hacer p de x dividido q de x. Como el divisor es x más 1, el número que voy a usar es menos 1. Pongo los coeficientes de p de x, fíjense, completos y ordenados, grado 5, pero no tengo ni grado 4, ni grado 3, ni grado 2, por eso puse 0, grado 1, ojo los signos, y el término independiente. Quiero controlar si es de grado 5, tengo que tener 6 términos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bárbaro, y empiezo. El primer número lo bajo, y después hago menos 1 por 4, menos 4. Y ahora sumo. Ahora es menos 1. Siempre por el último va a ser menos 1 por menos 4, 4. Y sumo. Menos 1 por 4, menos 4. Y sumo. Menos 1 por menos 4, 4. Y acá me queda menos 2 más 4, 2.
Ahora, menos 1 por 2, menos 2. Y 5, perdón, 7 menos 2, 5. Último número es el resto. Y el cociente, como este es de grado, como P de X es de grado 5, el cociente va a ser un grado menor. Entonces va a ser X cuarta, tercera, segunda, primera y a la 0 que es el término independiente. Y pongo los coeficientes. 4 menos 4 más 4. Ojo, no se olviden el signo. Más 4 menos 4 más 2. Listo. Así lo hubiese hecho por Ruffini. Ahora, vamos a aplicar el teorema del resto. Me dicen, en P de X tenés que hallar el valor de P de X, pero para X igual al opuesto de este término independiente, es decir, por este número, ¿sí? Es el opuesto. Entonces voy a hallar P de menos 1. P de menos 1 significa que donde antes tenía X, ahora va a estar menos 1. ¿Qué ventaja tiene cuando yo solo necesito el resto? Que fíjense, no tengo que completar ni nada, ¿sí? Entonces voy a hacer toda la cuenta y me va a quedar 5. Y obtuve el mismo término independiente. ¿Está? Si yo hubiese tenido, fíjense acá ya me ahorré de completarlo y de ordenarlo en el teorema del resto. En Ruffini lo tengo que tener completo y ordenado. Tal vez ustedes no vean mucha diferencia, pero si yo hubiese tenido, en vez de 4x quinta, 4x100, hubiese tenido en Ruffini 101 términos. En cambio, en el teorema del resto seguramente lo podía abreviar más. Vamos a hacer ahora con P de X dividido R de X. Entonces, si hago con Ruffini, de vuelta voy a trabajar con el opuesto, que este opuesto, así como lo cambio acá, lo tengo que cambiar después en el teorema del resto, ¿sí? Copio los coeficientes y de vuelta. Bajo el primero, 2 por 4, 8, sumo. 2 por 8, 16, sumo. 2 por 16, 32, sumo. 2 por 32, 64, sumo con ese menos 2 me da 62. 2 por 62, 124. Y 124 y 7, 131. Miren con el teorema del resto. Ahí armé el cociente. El cociente de vuelta, como el que estoy dividiendo es de grado 5, comienza x4. 4, 3, 2, 1 y 0. Y los coeficientes. 4 más 8 más 16 más 32 más 62. ¿Sí? Vamos a ver el teorema del resto. El valor numérico de P de X para X igual a 2. Es decir, que donde antes estaba la X, ahora voy a poner 2. Entonces tengo que hacer esto. ¿Sí? Fíjense en la cuenta. Donde antes tenía la X, ahora tengo un 2. Donde antes tenía la X, ahora tengo un 2. Y hago esta cuenta. Y el resto me da exactamente lo mismo. Miren acá todas las cuentas, porque en este quizás resultó fácil porque en definitiva multiplico por menos 1, ¿sí? Pero en este, que los coeficientes fueron creciendo, un par más y los números eran mucho más grandes. En cambio, con el teorema del resto, si solo necesito el resto, abrevio las cuentas.